sus familias. Empezamos la semana de orgánica. Eh, y el día jueves hay feriado, pero como les dije, pues yo pretendo dar clase, ¿verdad? Porque realmente para el que nos alcance el tiempo para completar el programa. Pero la idea que se me había ocurrido, jóvenes, es de que lo que puedo hacer, no sé cómo están ustedes para el día jueves, porque si no, pues lo que puedo hacer es que puedo hacer la clase asincrónica y sin estudiantes. No sé qué piensan ustedes, porque la vez pasada solo Oliver vino. No sé qué piensan. ¿Me escuchan, chicos, o no? Yo creo que podría ser buena idea. A ver, ¿qué otra opinión? Si esa es la mejor opción, entonces sí. Yo la última vez no pude asistir porque verdaderamente, si les soy honesta, me quedé atascada en Chimaltenango porque cerraron calles. Pero ¿y a dónde iba? ¿Y si no estaba en su casa, pues? No, tuve que ir a la casa de mi abuela, Ah, entonces no tiene internet ella allá y no podía, no había modo de que comprara redes también como para conectarme en el teléfono. ujú. Bueno, entonces no sé qué opinan, jóvenes. Es que la hago asincrónica sin estudiantes. Entonces yo la hago el transcurso del día jueves o viernes y se la subo. De todos modos, como ustedes, hay que estar, hay que estarle sacando con cuchara todas las preguntas, ¿no? ¿Qué iba a decir Linda? Que me parece buena idea. Bueno, entonces, como ahorita todavía nos falta otro feriado que es el 1 de noviembre que va a caer martes, ¿verdad? Ya son las últimas semanas, entonces vamos a hacer así, vamos a proceder, yo voy a hacer las clases asincrónicas sin estudiantes, yo se las subo y yo siempre voy a hacer algunas autopreguntas la pizarra. Bueno, entonces vamos a empezar pues chicos ya con este ejercicio con lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ahí se acuerdan que hoy tenemos examen comprobación, ¿va? A las 10:05. Bueno, entonces, fíjense pues, vamos a repasar lo que vimos la última semana, que espero que hayan repasado pues porque eso se va a ser evaluado en... Aunque ahorita no, porque fíjense que hubo un... No sé qué pasó en la comprobación anterior y evalué menos de lo que tenía que evaluar, pero bueno, ahorita nos vamos a nivelar. Entonces, fíjense pues, nosotros sabemos de que los alcoholes son más ácidos. ¿Quién es el que activa? A ver, Ana Estefanía, ¿quién es el que hace más ácido al alcohol? ¿Un grupo donador de electrones o un grupo atractor? Tiene que recordarse que lo que está estabilizando es una carga negativa, ¿verdad? Estos son los cuestiones básicos que deben saber para poder responder lo que les puedo preguntar en el examen, ¿verdad? Esto puede ser una pregunta de examen. A ver, Ana Estefanía, ¿quién hace más Eh, ácido? ¿Un grupo atractor ¿Quién o...? más hace un grupo, el grupo donador? Mire pues, ¿qué carga dije que tenía el oxígeno cuando da el protón? ¿Qué carga tiene? Negativa. Bueno, y entonces, un grupo donador de electrones va a aumentar. Va a aumentar la acidez. Eso va a estar estabilizar una carga. Alguien que dé electrones va a estabilizar. Va a estabilizar a la carga negativa, Ana Estefaní. Alguien que dé electrones. No. Bueno, ¿y entonces por qué me dijo usted eso? Entonces, ¿quién va a estabilizar a que sea más ácido entonces al fin? Ana Estefanía. El atractor. Bueno, porque lo que va a pasar es de que va a traer parte de la carga del oxígeno y entonces va a disminuir la carga del oxígeno. Bueno, entonces, eso es lo primero que tengo que entender para ver la clasificación de lo anterior, ¿va? ¿Sí o no, Ana Estefanía? Sí, así es. Bueno, porque si no, todo lo que ponga, pues no tiene fundamento. Bueno, entonces eso es lo primero que tengo que ver. Bueno, entonces, a ver, Diego, en el primer caso, ¿tengo algún sustituyente en A o no? No.
Bueno, entonces aquí no, aquí este como que sería el de en medio, ¿ya? Este sería el que va a quedar en medio. Bueno, a ver, José Daniel. El segundo, ¿qué grupo tiene? ¿Un grupo donador o un grupo atractor? Es la otra cosa que tienen que saber, ¿va? A ver, Diego. Entonces aquí tendría que ser este grupo, ¿va? Para empezar tengo que identificar cuáles son los grupos, ¿va? Entonces, estas son las cosas como ustedes tienen que resolver los problemas, pues, que se les pone en el examen. A ver, Diego Alejandro, en la B, el grupo que está sustituyendo, ¿qué es? ¿Atractor o donador? Donador. ¿Está de acuerdo José Alejandro? Diego dijo atractor, ¿va? Donador. Donador. Ok, a ver, ¿está de acuerdo José Alejandro o no? Bueno, a ver, José Daniel, ¿está de acuerdo o no? Sería atractor. Sería atractor. A ver, Karen, ¿quién de los dos, con quién apoya usted? ¿A Diego o a José Daniel? A José Daniel. O José Daniel, bueno, a ver, Linda, la última opinión, ¿a quién apoya usted? También a José Daniel. A José Daniel. Ok. Entonces fíjense pues, este no es atractor, este es donador. ¿Ya? Grupo donador de electrones. Bueno, entonces ¿eso qué va a pasar? A ver. A ver, Linda, ¿va a aumentar o va a disminuir la acidez? Va a disminuir la acidez. Va a disminuir la acidez. Bueno, eso es lo que tienen que analizar. Bueno, ahora, a ver. María Celeste, la C. ¿El cloro qué es? ¿Donador o aceptor? ¿Donador o atractor de electrones? Es atractor. ¿Por qué? Porque con el cloro se vuelve un ácido fuerte. No, eso no es. ¿Por qué eso es el efecto? ¿Por qué el cloro es atractor? Porque aumenta la acidez. No, usted está contestando con la respuesta. ¿Por qué es más electronegativo? Por lo cual atrae carga. Bueno, entonces ¿va a aumentar o va a disminuir la acidez? Va a aumentar la Bueno, aumentar la acidez. Bueno, a ver, Reina, los metilos, ¿qué son? ¿Donadores o atractores? donadores. Bueno, entonces acá tengo dos donadores. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a disminuir o aumentar la acidez? Disminuye. Va a disminuir. Bueno, a ver, Oliver, la E, el flúor, ¿qué es? ¿Atractor o donador? Atractor. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir la acidez? Va a aumentar. Bueno, va a aumentar la acidez. Bueno, aquí no les puse, bueno, estos se los vamos a poner. A ver, Ana Estefanía, la F, ¿el cloro qué es? Sería atractor. Entonces, ¿aumenta o disminuye la acidez? Aumenta. Aumenta la acidez. Bueno, a ver, Diego, el flúor, ¿qué es? ¿Atractor o donador? Atractor. Es atractor, tenemos dos. ¿Aumenta o disminuye la acidez? Aumenta. Aumenta la acidez. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en el examen, jóvenes, cuando se les pregunta esto. Bueno, aquí les voy a poner
orden decreciente de acidez. Y esto es lo que tienen que estudiar, jóvenes. Bueno, entonces ahora tendríamos que decidir. Se da cuenta que esta, la A, quedaría en medio de todos los demás, ¿verdad? Porque no tiene ni donadores ni tiene atractores. Bueno, entonces ahora, ¿cuál sería la más ácida? Entonces tendríamos que ir donde está A. Bueno, ¿cuál sería la más ácida? A ver, Josué Alejandro. Vamos a poner con Ana. Como estoy diciendo decreciente, voy a comenzar con el más ácido. ¿Cuál sería el más ácido de la G, la E, la C y la F? ¿Cuál sería la más ácida de esas? La última del lado izquierdo. Pues tiene letra, pues. ¿Qué letra tiene? No mira la letra. La G, si no decimos G. Bueno, entonces sería la G. ¿Por qué es la G? ¿Por qué escogió la G? Porque tiene dos fluoros. Ok, y la otra cosa que tienen que ver, tiene dos flúor y está en posición alfa. Posición alfa. Posición alfa. Posición beta. ¿Tiene algo que ver? A ver, Josué Daniel, ¿tiene algo que ver la posición en que esté el sustituyente o no? Josué Daniel. Sí. Bueno, ¿y cuál es el que más afecta? ¿En la posición alfa o en la posición beta? La posición alfa. Bueno, entonces, ¿quién seguiría de acidez? Seguiría la E. La E. ¿Por qué la E? Porque está en posición alfa el sustituyente. Bueno, pero aquí tengo varios alfa, ¿no? Acá tengo esta. ¿Por qué es más esta que esta? Por el valor de la electronegatividad. ¿Cuál es más electronegativo? El E. El E no es el más electronegativo. ¿Qué cuando estoy diciendo electronegativo estoy preguntando letra? A ver. No, sería el flúor. Ok, pues usted como está durmiendo, ¿va? El flúor es más electronegativo que el cloro, por lo cual este va a jalar más. Bueno, a ver, Karen, ¿de ahí quién seguiría del E? La letra C. De letra C. ¿Y por qué no la F? Si tienen es el mismo cloro. Porque uno está en alfa y el otro está en beta. ¿En cuál afecta más? El alfa. Y el alfa, como está aumentando la acidez, es que aumenta más la acidez. Bueno, gracias. A ver, Linda, esa se la puse fácil, le voy a preguntar dos. A ver, ¿cuál seguiría después de la C? La F. La F. Ya por lo que explicó. Bueno, y sigamos con la otra, porque esa casi se lo... ¿Y ahí quién seguiría, Linda? Porque ahí ya solo queda... Y ahí ya solo queda, si se da cuenta, disminución. Y esta que no está afectada. ¿Quién seguiría? La que no está afectada. Ok, esta sería porque no está afectada ni por ninguna de las dos influencias. Entonces seguiría A. Ok, porque esta ni está haciendo más ácida ni está haciendo menos ácida. Bueno, entonces la otra cosa que tienen que ir haciendo es eliminando las letras, ¿verdad? Para no confundirse. Bueno, a ver, gracias. A ver, María Celeste, ¿quién seguiría? Ya solo quedan dos.
B o D. ¿Cuál sería después la más ácida? Acuérdense que vamos de mayor a menor. La B y la D. ¿Y por qué? Creo que el B, El B, ¿por qué? porque solo tiene un sustituyente, en cambio el D tiene dos. Ok. El D solo tiene un metil. Entonces, aquí se acuerda que los sustituyentes están bajando la acidez, ¿verdad? Porque son donadores. Acá, en este caso, los tres son iguales. Pero habría que tener cuidado. Si fuera un etilo sería diferente, porque un etilo da más carga, un isopropilo da más carga. Eso es lo que tienen también que entender. En este caso, como todos son metilos, entonces supuestamente el que va a bajar menos la acidez es este, que sería el B. Y por último quedaría el D. Entonces, eso es lo que se les pide en el examen, jóvenes. Entonces, lo primero que tienen que saber es lo que empezamos con Estefanía. Bueno, saber qué grupo es que va a pasar. Un grupo donador de electrones, se dan cuenta, como la carga es negativa, eso es lo que me tengo que acordar yo. Que el que está donando, porque ¿cuál es la reacción? Miren, jóvenes, es que esas son las cosas que debemos nosotros entender. Entonces se da cuenta que entre más estabilicemos este, más ácido va a ser. Entonces, ¿quién me va a estabilizar a este? Un grupo donador de electrones no, porque me aumenta la carga negativa. Entonces, un grupo atractor de electrones me la va a disminuir. Pues entonces yo tengo que ver todos los sustituyentes y clasificarlos. Y luego ir analizando uno por uno. ¿Se dan cuenta cómo es lo que tienen que hacer en el examen, jóvenes, o no? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Todo claro. Bueno, entonces por favor, esas son las cosas que yo les pido en el examen. Se dan cuenta que yo se las explico. No es que yo me esté sacando las preguntas del aire. ¿Verdad, jóvenes? ¿Estamos claros? Bueno, entonces vamos a seguir, chicos. Solo quiero ver una cosa. Entonces, en donde nos quedamos la vez pasada fue con el efecto de resonancia. ¿Se acuerdan de lo que estamos viendo? Lo que vimos el ejemplo es para efecto inductivo. Y el efecto de resonancia lo vamos a ver con los fenoles. El principio es exactamente el mismo. Si ustedes entendieron bien esto, es lo mismo. ¿Verdad? Solo que tienen que saber otras cosas. Entonces, vamos a seguir. Bueno, y a ver qué han pensado ahorita. Los que están aquí son los que realmente están siendo constantes. A ver, voy a ir la opinión de cada uno de ustedes. A ver, Ana Estefanía, ¿qué le ha parecido el curso? ¿Ha aprendido algo? ¿Lo siente que le va a servir? A ver. Sí, yo me pongo en retrospectiva, ¿verdad? Y lo que conocía y lo que no, y con el curso he aprendido bastante. Quizá tal vez el único obstáculo mayor que he sentido es que, como usted dijo, ¿verdad? Como no tenemos otra química, o sea, no nos separan las químicas, es bastante contenido y a veces como que uno tiene que repasar bastante para entender un tema y seguir y continuar, porque si no uno se queda atrás y pues eh, es malo, es malo para uno, ¿verdad? Porque, Claro, porque fíjese pues. para los cortos y los exámenes, pero en lo que sí he aprendido bastante, a diferencia de lo que venía con el semestre pasado, todo prácticamente es nuevo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, primer mensaje con lo que dijo Ana Estefanía. La carrera de ustedes desgraciadamente está diseñada así, ¿verdad? Muchos de los cursos que ustedes reciben en dos, lo están recibiendo en uno, por lo cual se les pide mucho a ustedes, va, jóvenes, como dice Ana Estefanía, tienen que estar estudiando constantemente, ¿verdad? Porque Ana Estefanía, a usted no le fue tan bien en el examen, ¿verdad? Y no sé por qué. En el segundo sí Bueno. fue algo bajo. Bueno, y entonces, ¿y por qué? Me la paso estudiando, pero... Pero entonces a mí me extrañó realmente algunos conceptos que usted debería de saber
y ha mostrado que lo ha entendido, ya a la hora de ver el examen, pues no, ¿verdad? Entonces yo la considero usted una buena estudiante, por lo cual hay que mejorar eso, ¿verdad? Bueno, a ver, Diego, ¿qué opina usted de lo que les pregunté al principio? Diego. Bueno, a ver, José Alejandro. Pues yo sí siento que he aprendido bastante. Al principio sí me estaba costando un montón y pues yo le pedí ayuda a mi hermano antes y me ha ido enseñando poco a poco y pues he ido aprendiendo. Lo que me pasa a veces es que bajo presión me atormento. Todo se Pero sí atormenta. también. Ajá. Está bien, mire, José Alejandro. Y otra cosa, el problema que tuvo usted en el examen, no supe seguir reglas, ¿sí o no? Sí, eso lo trae para porque me atormenté por la presión. Pues sí, pero por eso es parte de lo que ustedes tienen que ir aprendiendo en el transcurso de la carrera. Ustedes deben agarrar confianza, deben agarrar seguridad, porque a la hora de que ustedes estén trabajando como profesionales, ustedes deben ser los más calmados para solucionar los problemas. Eso es parte del aprendizaje, José Alejandro. Bueno, a ver, José Daniel, ¿qué dice usted? Y bueno, yo creo que comparto con mis compañeros, he aprendido un montón. Yo venía en cero en todos los temas y física pues, es mucho contenido, sin embargo, pues el aprendizaje también va de la mano, ¿va? Y sí me ha sido provechoso. Ok. Entonces miren, pues como toda clase, todo curso que ustedes que lleven, no solamente les debe dejar el curso en sí, sino que les debe aprender, les debe enseñar a tener un sentido crítico, a tener un sentido lógico. Y eso tiene mucho la orgánica. Si se dan cuenta, este ejercicio que hicimos precisamente podemos mostrar todos los aspectos lógicos para el análisis de un problema. Y cuando ustedes estén trabajando en una empresa como profesionales, precisamente tienen que tener esas herramientas de análisis para poder solucionar los problemas. A ver, Karen, ¿qué dice usted? Yo también concuerdo con los demás de que venía en cero y ahora sí ya aprendí muchas cosas. También hubiera querido que fuera 2 clases porque sí es bastante contenido, pero igual hay que seguir estudiando. Ok. Entonces, pero ustedes deben acostumbrarse que así está el nivel de su carrera, ¿verdad? Entonces, así son las cosas de la carrera, ¿va, jóvenes? Y tienen que enfrentarlo. A ver, Linda, ¿qué dice usted? Eh, He aprendido muchísimo y, y sí, es bastante contenido, pero además, como dice usted, además de en sí el curso, he aprendido en estudiar, en leer más de lo que nos dan en la clase y así. Ok. Está bien, Linda. Usted sí, pues va a buen nivel, ¿verdad? Y pues lo que hay que es esforzarse, chicos, porque si a uno le va mal, ya vieron a José Alejandro pide ayuda y así deben ustedes ayudarse entre sí, ¿verdad? Ustedes van a estar en el transcurso de la carrera juntos, deben estudiar juntos, deben ayudarse, deben conocerse a pesar de las circunstancias de la virtualidad. Van a recibir, esta semana van a recibir laboratorio presencial, ¿va? Entonces aprovechen para conocerse, ¿va, jóvenes? A ver, María Celeste, ¿qué dice usted? Bueno, más que nada, como decían la mayoría, al principio para uno puede ser muy nuevo y tal vez uno no puede estar tan acostumbrado a memorizarse tantas cosas, pero una vez cuando uno ya le encuentra el hilo, por así decirlo, ya le va agarrando práctica y se aprende poco a poco. Algo así he aprendido en esta clase y también más que nada uno aprende a que lo más esencial es ir tomando práctica y hay que ir, como dicen, darle y darle con el tema, si no
uno va a perder el hilo y ya no se entiende nada. Ok, o sea que es un esfuerzo continuo, o sea, y yo lo noto en los exámenes cortos, ¿verdad? Y eso donde noto yo cómo va su desarrollo, ¿verdad? A ver, Reina, ¿qué dice usted? Pues desde que comenzamos, la verdad sí he aprendido bastante. No solo me he tenido que ajustar a una rutina completamente diferente, sino que conmigo también, como volver a retomar estudios, sí se siente un poco denso, un poco más difícil. No solo eso, sino que yo estoy, me acostumbraron más que todo a aprender, o mis estudios más que todo están basados en inglés, entonces aprender química en español ha sido un reto muy grande, la verdad. Pero sí, tengo que ser constante, y más disciplinada que antes. Ok, Pero, está bien, esto es muy importante, la disciplina de estudio, jóvenes. Miren, desgraciadamente, como yo se los comenté desde el inicio del curso, como a ustedes les adelantan los cursos, ustedes realmente este curso de química orgánica es para el segundo semestre, cuando ustedes ya han agarrado mayores habilidades, ¿verdad? La disciplina, el compromiso, ya son más maduros, ¿verdad? Porque realmente todavía ustedes en el primer año andan con cuestiones del colegio. Y aquí realmente el colegio no nada que ver, ¿verdad? Ustedes al final les decían, mire, mire Rina, o mire Linda, o mire Karen, hagan su trabajo ahí de investigación y les vamos a subir la nota. ¿Verdad? Muchos de ustedes vienen acostumbrados a eso, pero aquí en la universidad no se puede hacer eso a jóvenes. Entonces, son las grandes diferencias que ustedes tienen que aprender. Bueno, a ver, Oliver, ¿qué dice usted? Pues la verdad como esta es la segunda vez, ¿va? Que yo recibo este curso. Y es justo lo que usted acaba de mencionar, que parte de la razón por la que estoy aquí de nuevo, ¿no? Es por la mala costumbre que llevaba de regresar de todo el tema de colegio a la universidad. Y este curso, ahorita personalmente, esta repetición a mí me está sirviendo bastante para, digamos, aprender a ser una persona más responsable, como digo, más consciente de lo que uno tiene que dar de sí mismo acá. Y por lo tanto, este curso me está sirviendo más que solo para aprender química orgánica, vaya. No sé si me explico. Sí, eso es lo importante. Miren, los cursos, todos los cursos deben accionar en su vida como personas, ¿verdad? Como dice Oliver, es que mire, Oliver es una persona, yo se lo he dicho a usted, a Oliver, que usted es una persona muy inteligente, pero usted viene mal acostumbrado, pues, o sea, no da su potencial. Ahorita ya está mostrando ese cambio y yo me alegro, pues, porque es bien para usted, no es bien para mí, ¿verdad, Oliver? Sí, ¿Verdad? Entonces usted va a ser un profesional bueno si usted tiene las capacidades, pero no es lo mismo tener las capacidades a hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por eso le decía yo a Ana Estefanía, mire, yo siento que usted le fue un poco mal en el examen para como usted se dedica en la clase, ¿verdad? Entonces, realmente yo los voy conociendo a ustedes, ¿verdad? Porque aquí hay un montón que ya ni vienen, pues, y después quieren ganar el curso. Va, una persona ya dejó el curso y era repitente, ¿verdad? Pero yo los conozco a ustedes, yo sé sus potencialidades, yo sé que todos ustedes son capaces, pero lo importante es que ustedes deben de direccionar sus energías para alcanzar la meta. Y la meta no solamente, la meta principal no es ganar, la meta importante es aprender y madurar y ser mejor persona, ¿verdad? Porque una nota, pues, es una nota, pues, para ganar, pero realmente lo que importa es que ustedes sean mejores personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les quiero enseñar, además de la química orgánica. O sea, la química orgánica y las clases que ustedes reciben son circunstanciales, porque a la hora de que ustedes van a trabajar, puede ser que trabajen con cosas diferentes a las que vieron acá, pero nosotros les damos las herramientas para que ustedes puedan desarrollar cualquier tema. Eso es ser profesional. Ustedes,
no sepan esos temas, pueden investigar, pueden preguntar, o sea, pueden hacer lo que sea para poder alcanzar el conocimiento, ¿verdad? Porque lo más importante es que ustedes sepan que son capaces de crear conocimiento en ustedes, ¿verdad? Y por eso, digamos, deben ser muy responsables, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces sigamos, pues, es una parte importante también para mí que ustedes aprendan, ¿verdad? A lo que es el desarrollo del conocimiento ya en cuestiones prácticas, ¿verdad, jóvenes? Porque eso es lo más importante, en realidad, pues, ¿verdad? Lo de química orgánica se les puede olvidar, pero razonar no, ¿verdad? Entonces, a veces ustedes sienten que yo soy exigente, pero es que yo lo que quiero es que ustedes sean personas que tengan un pensamiento crítico, que sepan entender los procesos, ¿verdad? Eso es lo que necesita Guatemala, chicos, para poder salir de este subdesarrollo que estamos. Bueno, entonces vamos a seguir y vamos a ver que ahora el principio que vimos ahorita es exactamente lo mismo que funciona con los aromáticos. Entonces se dan cuenta de que un grupo donador, ¿verdad? Me va a hacer menos ácido porque me va a aumentar la carga negativa. Lo único que tengo que tener en cuenta aquí, como es un aromático, sabemos de que debe estar en posición orto o en posición para. Si está en posición meta no da ningún efecto porque el movimiento de electrones no me va a dar el efecto en el OH. Eso es lo que tengo que tener así en términos generales. Bueno, pero yo lo que ya debo entender es que el grupo donador me va a disminuir. Entonces, por efecto inductivo o de resonancia, electrones disminuye la acidez del fenol. En este caso estamos hablando de resonancia. Entonces, un grupo atractor de electrones en posición orto o en posición para me va a estabilizar la carga negativa del fenol, por lo cual me lo va a hacer más ácido. ¿Se da cuenta que es lo mismo que vimos con los alcoholes o no? ¿Es el mismo principio o no? A ver, pues chicos, ¿sí o no? Entonces, se da cuenta que es lo mismo, solo que ahora sabemos de qué y ahora debemos de recordar lo que acabamos de aprender en el tema anterior, que eran los aromáticos. A ver, léame, Ana Estefanía. Grupos atractores de electrones. Quitan electrones o carga negativa al anillo aromático haciendo el fenol más ácido. Y existen diferentes calidades como se detalla abajo. Además, la posición para que se dé el efecto debe ser orto y para. Entonces yo debo saber qué es la posición orto y qué es la posición para, jóvenes, porque si no sé eso también estoy mal. Porque yo les pongo en meta, entonces quiere decir de que el efecto no va a haber efecto. Es como que fuera un fenol normal. Bueno, entonces sabemos los grupos atractores fuertes. Tenemos el NH3+, o sea, la sal de amonio, tenemos el nitro, tenemos el ácido carboxílico, el aldehído, la acetona y el nitrilo. Y grupos atractores débiles tenemos los halógenos. Entonces acá tenemos calidad de grupo atractor. Entonces, a ver, Diego Alejandro, ¿cuál sería en estos que son el cloro que sería? ¿Sería atractor o sería donador? Sería atractor. Ok, ¿fuerte o débil? Fuerte, creo. No, ahí está la deficiencia. Todos los halógenos son débiles. A ver, Josué Alejandro, ¿el nitro qué es? ¿Donador o atractor? ¿Es atractor? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Es fuerte. Bueno, eso lo deben saber ya de lo anterior. Entonces, fíjense pues, el cloro es atractor débil, por lo cual va a aumentar la acidez, pero no mucho. El nitro es un atractor fuerte, por lo cual va a aumentar la acidez bastante. Bueno, y tenemos el siguiente, José Daniel, que sería la sal cuaternaria de amonio. ¿Este qué va a pasar? ¿Es un donador o es un atractor de electrones? Un atractor. ¿Fuerte o débil? Fuerte. Entonces, ¿va a aumentar la acidez o la va a disminuir?
Ok, ¿bastante o poco? Bastante. Ok, bueno, entonces ahora se dan cuenta que los tres sustituyentes son atractores de electrones, por lo cual van a aumentar la acidez. Pero ¿cuál sería el que aumenta más? A ver, Karen. Primero, segundo, tercero. El tercero, El tercero sería el que aumenta más. De ahí, ¿quién seguiría, Karen? El del medio. Ok, entonces sería, en orden de creciente, sería el primero menor en acidez, ¿verdad? Sería el que sería el menos ácido, ahí sería el nitro y por último la sal cuaternaria de amonio. ¿Se dan cuenta de que ahí vimos calidad? Bueno, ahora aquí vamos a ver cantidad. A ver, Linda, analíceme este. ¿Los grupos nitro qué son? ¿Atractores o donadores? Atractores. ¿Aumentan la acidez o disminuyen? Aumentan. ¿Bastante o poco? Bastante. Porque son atractores fuertes. Bueno, entonces ahora de estos, ¿cuál sería el más ácido? El tercero. Ok, ¿de ahí quién seguiría? El de en medio. ¿Y de ahí? El que solo tiene uno. Ok, o sea que aquí es cantidad. Se dan cuenta que como son grupos atractores fuertes, van a aumentar la acidez. Ah, por supuesto, ¿en qué posiciones están ahí, Linda? En orto y para. Ok, o sea que ahí el efecto es inmediato. Si yo hubiera puesto en posición el nitro, en posición meta, ¿hubiera afectado la acidez? ¿Qué dice Linda? No. No hubiera afectado la acidez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo en el examen le pongo 2 nitros en las posiciones meta y ese va a ser la acidez similar al fenol, o sea que no va a afectar por la resonancia, que yo no quiero que se la sepan, ahorita solo se la saben de, como de memoria, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, María Celeste. grupos donadores de electrones, GDE, le dan electrones al anillo aromático, haciendo el fenol menos ácido. También existen diferentes calidades de donadores que se detallan abajo. También los grupos deben estar en posiciones orto y para. Ok, siempre ojalá tengan eso claro. Orto y para. Entonces tienen que saber quién es orto y para. Los grupos donadores fuertes serían el amino y el OH. Y el amino es más fuerte que el OH. Grupos donadores medianos tenemos el alcóxido. Y además del alcóxido, por favor, lo ponen ahí, que no sé por qué no lo puse. Es el acetamido. El acetamido. Acetamido. Ese también es medio. Ahí lo ponen ahí, por favor, con ese no sé por qué no lo puse. Bueno, y grupos donadores débiles, el grupo metilo. ¿Ok? Eso sería la fuerza. ¿Se acuerdan que el grupo metilo es por lo que es efecto inductivo y todos los demás es por efecto de resonancia? Por eso es de que son más importantes. ¿La acetamida que dijo que era, perdón? ¿Ah? La acetamida era. Es un donador medio. Donador medio. Bueno, entonces ahora aquí tengo estos tres grupos. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, Rina. ¿El OH qué es? ¿Donador o atractor de electrones? Donador. ¿Fuerte o débil? Fuerte. Entonces, ¿qué? ¿Va a aumentar o va a disminuir la acidez? La disminuí. Bueno, ¿ok? Esos son los conceptos básicos. A ver, Oliver, el metóxido, ¿atractor o donador? Donador. ¿Fuerte, medio o bajo? Medio. Medio. Ok, ¿va a aumentar o va a disminuir la acidez? Va a disminuir. Ok, a ver, Ana Estefanía, metilo, ¿atractor o donador? Donador. Ok, ¿fuerte o débil? Débil. ¿Va a aumentar o disminuir la acidez? Disminuir. Ok, bueno, entonces todos estos son donadores. ¿Cuál es el
como los donadores disminuyen la acidez y vimos que el OH es el más fuerte, entonces ahora clasifíqueme cuál sería el más ácido y cuál sería el menos ácido. Ana Estefanía, por favor. Del más ácido al menos ácido, ¿verdad? Bueno, sí, como usted quiera. ¿Cuál sería el más ácido? El más ácido para mí creo que sería el que tiene el metilo, el tercero. Ok. Ok, sí, así De ahí es. sería el del medio, Ok. el segundo y por último el primero. Ok. Así sería en orden decreciente, ¿verdad? Sí, O creciente a su sí es. sería de acidez, de más ácido a menos ácido. Entonces es decreciente, ¿verdad? Ajá. O descendente también se dice. Esos son términos que deben entender fácilmente, jóvenes. Bueno, ahora miremos aquí cantidad. A ver, Diego Alejandro. ¿El metóxido es donador o es atractor de electrones? Es atractor. ¿Fuerte, débil o medio? Fuerte. No, es medio. Ok, esas cuestiones tienen que saberlos para el examen, jóvenes. Bueno, entonces ahora, a ver, Josué Alejandro, ¿cuál sería el más ácido de estos? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál sería el más ácido? El más ácido sería el primero. El primero porque tiene, acuérdense que estos grupos que van a hacer, van a donar carga, por lo cual van a ser menos ácidos. Entonces, quiere decir que entre más sustituyentes tenga, menos ácido es. ¿Cuál sería el menos ácido entonces, Josué Daniel? ¿Cuál sería el menos ácido? Sería el tercero. El tercero sería el menos ácido y este sería el más ácido. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de lo que les puedo preguntar en el examen? Eso es precisamente lo que les puedo preguntar en el examen. Bueno, vamos a ver la formación de ésteres. Entonces, miren, pues, para llenar los requisitos anteriores, para llenar esto, para poder hacer esto, tienen que saber si son grupos donadores o son grupos atractores, si son fuertes, si son débiles, para poder hacer la clasificación. Si hay uno, si hay dos o si hay tres. Y que deben estar en la posición orto y para. Entonces, eso es lo que tienen que apuntar en lo que ustedes tengan ahí, que deben definir para poder ustedes clasificar. Bueno, vamos a ver la formación de ésteres. A ver, léame por favor, Karen. Los alcoholes pueden generar ésteres que veremos más detalladamente posteriormente, principalmente por dos reacciones. La primera es la esterificación de Fischer. Lea otra vez, por favor, lea otra vez. Esterificación de Fischer, en donde se utiliza un ácido carboxílico con un alcohol en medio ácido fuerte como catalizador y calor obtenemos un éster como se muestra a continuación. Entonces acá tengo, mire, tengo el ácido, tengo el alcohol, metanol, que sería, o sea que el mismo reactivo es el disolvente en medio ácido, y lo que obtengo es un éster. Se dan cuenta que yo sustituí a este OH por el metóxido. ¿Ok? Esa reacción la vamos a ver posteriormente cuando miremos derivados de ácido. Bueno, a ver, lea Melinda, por favor. La segunda forma es utilizando un cloro de ácido con un alcohol catalizada con piridina o hidróxido de sodio. Ok. Entonces acá tengo el cloruro de ácido. Se dan cuenta que aquí ya deben saber los grupos funcionales, jóvenes, porque si no saben eso, ya van atrasados en lo que es el conocimiento. Tengo un cloruro de ácido más un alcohol y obtengo el éster. Se dan cuenta que sustituí
este cloro por el OH. El mecanismo ya lo vamos a ver cuando miremos derivados de ácidos. Vamos a ver las reacciones ahora del carbono-oxígeno. Se da cuenta que ahorita vimos las reacciones OH. Ahora vamos a ver carbono-oxígeno. Bueno, entonces vamos a ver la reacción de eliminación o deshidratación. Entonces acá tengo un alcohol y lo que sufre es una eliminación del OH como agua y obtengo un alqueno. O sea que esta sería una síntesis para alquenos. A ver, léame por favor, María Celeste. Es una reacción bastante útil, por lo cual existen varias formas de realizarla. Ok. Vamos a ver alguna de las formas. A ver, léame, Rina, por favor. El primer método es a partir de alcoholes terciarios y catalizada con ácido en caliente y utilizando un disolvente polar como THF. A continuación, un ejemplo. Entonces acá tengo, miren, tengo un alcohol terciario, ¿verdad? Porque este carbono es terciario. Le agrego agua, THF y 50 grados. Medio ácido, no es agua, que medio ácido. Y entonces lo que obtengo es la eliminación, ¿verdad? Entonces esto funciona muy bien con lo que son los alcoholes terciarios. A ver, léame Oliver, por favor. Las deshidrataciones catalizadas con ácido por lo general siguen la regla de Zaitsev y producen el alqueno más sustituido como producto principal, como podemos notar en el siguiente ejemplo. Entonces miren, estas son las cosas que yo evalúo en el examen, porque cuando les pido yo los productos de esta reacción, ustedes saben de qué. Acuérdense ustedes que acá vamos a analizar el carbono beta. Acá tengo carbono beta, tengo 3 carbonos beta. Esos son los hidrógenos que yo puedo eliminar. Pero fíjese pues, tengo 3 carbonos beta, pero estos 2 carbonos beta son iguales. Entonces quiere decir de que lo que voy a obtener únicamente van a ser 2 alquenos. Si los 3 carbonos beta son diferentes, entonces debería obtener 3 alquenos. Se da cuenta que este es grupo metilo y este es grupo metilo, por lo cual son iguales. En cambio acá se da cuenta que este es un primario y este es un secundario. Y estos dos primarios son iguales, por lo cual se dan cuenta de que acá voy a obtener este alqueno cuando yo extraiga el hidrógeno tanto de este como de este, y voy a obtener este alqueno. Ahora, cuando yo saco el hidrógeno del carbono beta 2 secundario, obtengo este alqueno, ¿verdad? Entonces, a ver, Oliver, ¿cuál de los dos alquenos es el que va a tener mayor rendimiento? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿El primero cuántos sustituyentes tiene el alqueno, Oliver? Tiene 3. Tiene 3. 1, 2 y 3. ¿Y ahora el segundo cuántos tiene? Solo 2. Solo 2. Según la regla de Zaitsev, ¿cuál es el que tiene mayor rendimiento? El primero. ¿Por qué? Porque tiene más sustituyentes. Bueno, ahí está. Y Esa es la regla de Zaitsev. ¿Ya? Y este, como tiene 2, va a tener menor rendimiento. Ahora, entonces, lo que les digo yo, tienen que analizar los carbonos beta. Si ustedes tienen solo un carbono beta, pues solo van a obtener un alqueno. Si ustedes tienen 2 carbonos betas y son diferentes, van a obtener 2. Si ustedes tuvieran 2 carbonos betas pero son iguales, pues van a obtener solamente un alqueno. Ahora, en este caso se dan cuenta que si ustedes obtienen 3 carbonos betas diferentes, o sea que este fuera secundario, este fuera terciario y este fuera primario, ustedes hubieran obtenido 3 productos, ¿verdad? En este caso, como el carbono, estos 2 carbonos beta son iguales, entonces por eso es que obtienen solo 2. ¿Alguna pregunta? Entonces siempre tienen que analizar su carbono beta. ¿Se acuerdan que el carbono beta es el que está unido al carbono que está unido el OH? Bueno, a ver, léame por favor, Ana Estefanía. La reactividad de los alcoholes a una deshidratación en condiciones ácidas sería la siguiente. Entonces, se dan cuenta de que un alcohol terciario va a reaccionar
más rápido que un secundario y que un primario. ¿Y a qué se debe eso? A la formación del carbocatión. ¿Se acuerdan ustedes que esta reacción se lleva en 2 pasos? Entonces, la formación del carbocatión va a ser más rápida entre más estable sea. Entonces, por eso es que un alcohol terciario se deshidrata más rápido que un secundario, y un secundario más que un primario, y un primario más que un metilo. Entonces, a ver, léame por favor, Diego Alejandro. Solamente los alcoholes terciarios se deshidratan con facilidad con ácidos. Ok, entonces se dan cuenta, debido a la estabilidad del carbocatión, estos terciarios son fácilmente deshidratables. A ver, Josué Alejandro. Los secundarios necesitan condiciones más drásticas, 75% de H2SO4, Josué, solo así tienen que decir. H2SO4, 100 grados Celsius, y estas condiciones no lo soportan todas las moléculas. Ok, el problema es de que cuando ustedes usan condiciones muy fuertes pueden destruir la molécula o pueden transformar grupos funcionales, por eso no lo quieren hacer. Entonces por eso es difícil o no es recomendable utilizar condiciones tan fuertes. A ver, léame por favor, Josué Daniel. Los primarios necesitan condiciones radicales, 95% H2SO4, 150 grados Celsius. Entonces se dan cuenta que cómo va aumentando la fuerza de lo que es el ácido. Por ejemplo, para los alcoholes terciarios, ustedes necesitan, por ejemplo, un ácido sulfúrico al 5%, ¿verdad? Y utilizaría una temperatura de unos 50 grados centígrados para un terciario. Se dan cuenta la diferencia de las condiciones, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esta síntesis es recomendada para cuando ustedes tengan alcoholes terciarios. Ya con los otros, pues utilizan otros mecanismos. Bueno, vamos a ver sustitución nucleofílica. A ver, léame Rina, por favor. Ah, no, perdón, Karen. Esta reacción es muy utilizado para convertir los alcoholes en halogenuros de alquilo. Como ejemplo veremos la prueba de Lucas. Entonces miren, pues la prueba de Lucas sirve para identificar alcoholes, ¿verdad? Pero solo sirve, ojo, y ahí lo apuntan, lo remarcan, lo subrayan, para alcoholes solubles en agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a ser alcoholes pequeños, pues, porque alcoholes muy grandes ya no son solubles en agua. ¿Cuál es la reacción? Tenemos el alcohol, ácido clorhídrico y un catalítico. Entonces lo que tenemos es la sustitución del OH por el cloro. Entonces fíjense pues, este alcohol que es soluble en agua va a pasar a un halogenuro que es insoluble, por lo cual la prueba que va a hacer, que se van a formar 2 fases. ¿Ya? Esa es la prueba positiva. Entonces miremos la prueba de Lucas. Como les dije, los alcoholes deben ser solubles. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo el alcohol bencílico, que sería este. Entonces, este alcohol ¿sería soluble o sería insoluble, Oliver? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Sería soluble? No. ¿Los aromáticos qué son normalmente? ¿Son solubles o son insolubles en agua? Insolubles. Bueno, entonces, si tiene un aromático, un alcohol, pues lo más seguro es de que va a ser insoluble. Entonces, todos los aromáticos, tengan aromáticos, ustedes ya saben que van a ser insolubles. ¿Estamos? En cambio, por ejemplo, si ustedes tienen un alcohol, por ejemplo, de 4 carbonos, ese es soluble, ¿verdad? Tienen de 2 carbonos, soluble. De 1 carbono, soluble, ¿verdad? Si está ramificado también puede ser de que sea un poquito más grande. Por ejemplo, el isopentilo. Entonces, como es esférico, ¿verdad? Esto me va a causar de que sea más soluble. Pero si ustedes ya ponen uno de 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este ya es poco soluble, ¿verdad?
¿Y cuál es la razón, jóvenes? Es sencilla. Fíjense pues, este tiene una gran cadena carbonada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el efecto del grupo funcional es menor porque se parece más a un alcano que a un OH. En cambio acá, como la cadena principal es pequeña, este funciona más como un OH. Y sabemos que el OH es soluble en agua, ¿por qué? Porque es polar y porque forma puente de hidrógeno, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que debemos de ir entendiendo. Y eso es importante para ustedes, ¿va? Porque muchos de los análisis depende de la solubilidad de las cosas. Bueno, entonces miren pues, los alcoholes deben ser solubles. Entonces yo cuando tengo una cadena muy grande, yo sé que ese alcohol va a ser insoluble, por lo cual la prueba de Lucas no se puede realizar. ¿Por qué? Porque desde el inicio, si ustedes echan el alcohol insoluble, se forman dos fases, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ¿cómo van a ustedes a determinar si es positivo o no? Si la prueba positiva es de la formación de dos fases, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso, el alcohol debe ser soluble en agua, lo que me va a dar al principio una sola fase. Luego le agrego el reactivo que es ácido clorhídrico y el cloruro de zinc que sería el catalítico. Ese sería el reactivo de Lucas. Entonces miren qué pasa. Cuando es un alcohol primario o un alcohol metilo que serían similares, pues no va a reaccionar. ¿Y por qué no va a reaccionar? Porque el alcohol primario es muy inestable, el carbocatión primario es muy inestable, por lo cual cuesta que se forme. Entonces la reacción no reacciona antes de 10 minutos. O sea, antes de 10 minutos no va a reaccionar debido a la estabilidad del carbocatión. Entonces acá lo que van a tener ustedes es solamente una fase. O sea, que quiere decir de que no reaccionó. Bueno, ahora ¿qué pasa con el alcohol secundario? Agregan el reactivo de Lucas y se me forman dos fases porque se me forma el cloruro, pero antes de 10 minutos. Entonces quiere decir de que va a ser secundario. Ahora, si el alcohol terciario soluble en agua le agrego el reactivo de Lucas, se forman las dos fases y el tiempo es inmediato. ¿Por qué? Porque el carbocatión terciario es muy estable. ¿Está clara la prueba, jóvenes? Entonces, si es primario, no me reacciona antes de 10 minutos. Si es secundario, me reacciona antes de 10 minutos. Y si es terciario, me reacciona inmediato. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Y es por la estabilidad del carbocatión. O sea que esta es una reacción SN1, porque se forma un carbocatión. Bueno, vamos a ver las reacciones de oxidación. A ver, léame por favor, Ana Estefanía. Reacciones de oxidación. Una de las reacciones más valiosas de los alcoholes es su oxidación para dar compuestos carbonílicos. Ok, entonces tenemos, si nosotros oxidamos el OH, obtenemos un carbonilo. Y si nosotros reducimos el carbonilo, obtenemos un OH. O sea, esas dos reacciones son intercambiables. A ver, léame, Diego Alejandro. Los alcoholes primarios dan aldehídos o ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios producen cetona y los terciarios no se pueden oxidar, por lo general. Ok, entonces ya tenemos la diferenciación también de los productos. Entonces ahora, si yo tengo un alcohol primario con un oxidante, lo puedo pasar a aldehído y después agregando más oxidante lo puedo pasar a ácido carboxílico. Se dan cuenta que el aldehído, esa es una reacción diferente a la acetona. Mire, el alcohol primario lo paso con un oxidante a acetona y de ahí ya no se sigue oxidando. En cambio, el alcohol terciario no reacciona. ¿Y aquí cuál es la diferencia? La presencia de hidrógenos. Se dan cuenta que por cada hidrógeno puede sufrir más oxidación. El aldehído, como tiene dos hidrógenos, se puede oxidar dos veces, a aldehído y ácido carboxílico. La acetona solo tiene un hidrógeno, por lo cual solo se puede oxidar a una acetona. Y el alcohol terciario no tiene hidrógenos, por lo cual no reacciona. ¿Alguna duda, chicos?
Bueno, son preguntas de comprobaciones, ¿verdad? A ver, léame Josué Alejandro. En la oxidación de un alcohol primario o secundario se puede llevar a cabo por un gran número de reactivos, entre los que se incluyen KMNO4, CRO3 y Na2, CR2O7, que serían los más comunes y económicos. Ok, estos son los oxidantes que más se utilizan, ¿verdad, jóvenes? Bueno, a ver, léame Josué Daniel. Como vimos, los alcoholes primarios se pueden oxidar primero a aldehídos y luego a ácidos carboxílicos o de un solo paso. Todo dependerá del agente oxidante que se utilice. Ok. Bueno, a ver, léame por favor Karen. Si queremos pasar el alcohol primario al aldehído, debemos utilizar un agente oxidante débil. Si queremos obtener un ácido carboxílico, utilizaremos agentes oxidantes fuertes que me darán únicamente el ácido. Ok, o sea, con agentes oxidantes débiles obtengo el aldehído a partir del alcohol primario y con agentes oxidantes fuertes obtengo el ácido carboxílico. A ver, léame Linda, por favor. El agente oxidante utilizado para preparar aldehídos se utiliza a nivel industrial el PCC, clorocromato de piridinio, disuelto en diclorometano. Ok, o sea que el PCC es un oxidante débil. Se realiza o se fabrica a partir de piridina, que es la primera, trióxido de cromo más ácido clorhídrico y diclorometano como disolvente. Y el PCC sería este compuesto con carga. ¿Ok? Este sería el agente oxidante débil. O sea que me va a pasar el alcohol primario al aldehído. ¿Ok? Ojo con esas preguntas. Acá tengo, miren, el citronelol, que es el aceite de rosas, ¿verdad? Es un perfume. Si yo le agrego PCC y diclorometano, lo transformo el alcohol a aldehído y se transforma en citronelal. Este citronelal ya tiene un aroma cítrico y este aceite de rosas pues tiene un olor a flores, ¿verdad? Se dan cuenta que aquí estoy cambiando el olor del perfume al estar cambiando el grupo funcional. Aquí está alcohol y aquí está aldehído. Entonces, para transformar este alcohol primario a lo que es un aldehído, debo utilizar un oxidante débil. Y en este caso es el PCC. Es el único que vamos a ver. Bueno, a ver, léame por favor, María Celeste. Los otros agentes oxidantes mencionados como el trióxido de cromo en ácido acuoso, Na2, CR2O7 en medio ácido acuoso y KMNO4 en medio acuoso ácido, oxidan los alcoholes primarios hasta ácidos carboxílicos. Ok, entonces estos son agentes oxidantes fuertes. El dicromato en medio ácido y acetona como disolvente me pasa el alcohol primario a ácido carboxílico. Acá tengo el permanganato en medio ácido, paso el alcohol primario a ácido carboxílico. Entonces miren pues jóvenes, aquí antes de pasar a otra cosa debo tener el cuidado siguiente. Como es ácido, debo tener el cuidado de que puede reaccionar como una base. Entonces fíjense que yo puedo tener un alcohol primario y le agrego permanganato y se lo puedo agregar en alcalino. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que se me va a formar no es el ácido, no que la sal, porque el ácido, el medio alcalino va a neutralizar el ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues lo que va a pasar acá es de que se me va a formar la sal, ¿verdad? Porque tengo un medio alcalino que es un medio OH. En cambio, si yo lo echo en medio
permanganato en medio ácido o ácido, así puedo poner, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a obtener? Pues lo que voy a obtener es el ácido carboxílico, ¿ya? Entonces, debo tener cuidado con el medio, porque el ácido carboxílico reacciona con la base. Entonces, si yo tengo el OH, le agrego OH, que sería un medio alcalino, lo que voy a obtener es la neutralización y voy a tener la sal. ¿Ok? Ojo. Entonces, siempre cuando yo trabaje con ácidos carboxílicos debo estar bien claro con el medio. Porque para transformar esta sal en ácido, entonces yo lo que debo agregar es H+, y entonces sí obtengo el ácido. El OH. ¿Ok? Entonces, miren pues, el problema de esto es, esta sal es soluble en agua. Es soluble en agua. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir de que cuando yo hago el medio alcalino, mi ácido va a estar soluble. Entonces, si yo tiro el agua, pues estoy tirando mi reactivo. En cambio, si acá el OH es insoluble, entonces va a formarse un precipitado. O va a formarse dos fases. Eso es conceptualmente lo importante. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Karen. Los alcoholes secundarios son fácilmente oxidables y acetona, y no pueden darnos ácidos carboxílicos y se obtiene un rendimiento alto. O sea que los secundarios, ahí no tengo clavo, el único producto va a ser una acetona. Los secundarios. A ver, léame, Linda, por favor. Cuando los compuestos sean sensibles a las temperaturas, podemos utilizar el PCC que utiliza. Entonces, por ejemplo, acá este problema es de que si yo utilizo, como es un alcohol secundario, debería de utilizar medio ácido, pero ya en condiciones de alta temperatura. Entonces eso lo que puede causar es de que se me destruya. Acá tenemos la testosterona, que es una hormona sexual masculina. Y lo que vamos a utilizar, utilizamos PCC. Entonces este OH me lo va a transformar a una acetona, miren, a 25 grados, o sea, a temperatura ambiente. Entonces aquí no me causaría ningún problema con la molécula, ¿verdad? Entonces el PCC también lo puedo utilizar con secundarios si tengo problemas con lo que es el compuesto en sí, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, María Celeste. 1. Los centros de reacción presentes en los alcoholes. A ver, léame, Rina. 2. Los tipos de reacciones que pueden sufrir los diferentes centros de reacción de los alcoholes. A ver, Oliver. Acidez en alcoholes y fenoles. Ok, sabemos que en alcoholes va a ser efecto inductivo y los fenoles efecto de resonancia. A ver, Ana Estefanía. Influencia de los efectos inductivos y de resonancia en la acidez de alcoholes y fenoles. Ok. A ver, léame, Diego Alejandro. Formación de esteres a partir de alcoholes y ácidos carboxílicos. Bueno, a ver, léame, Josué Alejandro. Preparando la formación de alquenos y la sustitución nucleotídicos. Ok. A ver, Josué Daniel. Oxidación de alcoholes y los productos que se obtienen dependiendo de su clasificación. Ok. A ver, Karen. Tipos de oxidantes que se utilizan con los alcoholes. Ok. Entonces con eso terminamos lo que es alcoholes. Ahora empezamos con carbonilos. Como les decía, jóvenes, debemos de estar haciendo ya nuestras fichas de reacciones para poder aprender más fácilmente
lo que son las reacciones, las condiciones, porque si no lo dejamos de último, pues se nos va a hacer un fiambre, como ya nos va a tocar, ¿va? Y ya no vamos a ver qué es lo que van a hacer. Bueno, entonces vamos a ver los objetivos. A ver, léame por favor. ¿Quién me quedé? Oliver, por favor. Objetivos. Conocer dónde se encuentran los carbonilos. Ok, a ver, léame a Ana Estefanía. Conocer los tipos de carbonilos que existen, aldehídos y cetonas. Bueno, a ver, Diego. Conocer la estructura de grupos carbonilos. A ver, José Alejandro. Conocer y aplicar las reglas para nombrar los carbonilos según la norma IUPAC y comunes. Ok, a ver, léame Karen, por favor. Conocer las propiedades físicas de los carbonilos. Ok, a ver, Linda. Conocer las diferentes reacciones de preparación de los carbonilos, aldehídos y cetonas. Ok, entonces eso sería lo que vamos a ver. Vamos a ver las generalidades. A ver, léame, por favor, María Celeste. Los compuestos carbonílicos están en todas partes. La mayor parte de las moléculas biológicas contienen grupos carbonilo, al igual que la mayor parte de los agentes farmacéuticos y muchas de las sustancias químicas sintéticas con la que tratamos todos los días. Ok, a ver, léame Reina. El ácido cítrico que se encuentra en todos los frutos cítricos, el acetaminofeno, es el ingrediente activo de muchos medicamentos contra el dolor de cabeza y el dracón, el material utilizado en textiles. Entonces acá tengo, miren, estamos hablando de carbonilos, ¿verdad? Tenemos el ácido cítrico que tiene 3 carbonilos o 3 ácidos carboxílicos, el acetaminofeno que sería un carbonilo, o sea, y tenemos el dracón que sería un éster. O sea, todos estos compuestos que veamos de ahorita en adelante, a excepción de las aminas, tienen carbonilo. O sea que el carbonilo está bastante presente en todos los compuestos que utilizamos normalmente. A ver, léame Oliver, por favor. Aldehídos. El metanal o aldehído fórmico es el aldehído con mayor uso en la industria. Se utiliza fundamentalmente para la obtención de resinas fenólicas y en la elaboración de explosivos, pentaetrienol y el tetranitrato de pentaeritrol, TNPE, así como la elaboración de resinas alquílicas y poliuretano expandido. Ok, a ver, léame Ana Estefanía, por favor. También se utiliza en la elaboración de uno de los llamados plásticos técnicos que se utilizan fundamentalmente en la sustitución de piezas metálicas en automóviles y maquinarias, así como para cubiertas resistentes a los choques en las manufacturas de aparatos eléctricos. Estos plásticos reciben el nombre de POM, polioximetileno. Entonces, si se dan cuenta ustedes, en los automotores modernos, ya prácticamente todo es plástico, ¿verdad? Y por eso, precisamente, debemos nosotros de tener la inteligencia emocional de cuando nosotros manejamos un carro en la actualidad, sabemos de que no nos protege mucho un carro. Por eso, precisamente, ustedes deben manejar a una velocidad no muy alta. O sea, estarse en donde puedan ir un poco más rápido está bien, pero no exceder los 70, 80 grados. 70 supuestamente es la más rápida que podemos utilizar, ¿verdad? Pero no pasar de 80 si mucho, a jóvenes. Porque si no, ustedes saben de que ya tengan un problema con otro carro, o que choquen con un poste, o que choquen con un árbol, o que choquen con un bordillo, eso va a causar de que su automóvil se destruya, que es lo menos importante, a que a ustedes les pase alguna cosa, ya sea alguna lesión grave o que se puedan fallecer. Entonces debemos nosotros ir pensando
de que no necesitamos automóviles de lujo y que corran un montón, no, que necesitamos automóviles económicos que nos lleven de un lugar a otro, ¿verdad? Debemos de dejar esa idea más que todo de los hombres de tener aquellos automóviles que corren un montón, un BMW, un Audi, ¿verdad? Y ustedes saben de que estos carros, pues mucha gente se ha muerto con este tipo de carros, ¿verdad? Por la velocidad que pueden alcanzar tan rápido, ¿verdad? Entonces nosotros en realidad usamos un automóvil por la necesidad de movernos. En la sociedad, en las sociedades del primer mundo, normalmente prácticamente no utilizamos el automóvil, joven, lo que utilizamos los medios públicos. Eso es lo que se utiliza en Europa, en Estados Unidos. El carro se utiliza de vez en cuando, solo para salir de la ciudad, ¿verdad? Entonces, realmente debemos de dejar esa idea de niños, ¿verdad? De correr en carros. Entonces, por favor, jóvenes, tengamos ese cuidado. Porque nosotros vamos a perder la vida en un accidente después de haberme aguantado a mí dándoles clase, ¿verdad? De haber ganado el curso y que pierdan la vida en un accidente, ¿verdad, jóvenes? ¿Tiene sentido eso? ¿Qué opinan, Estefanía? Que nosotros siempre tenemos que velar por nuestra vida primero, así como usted dice. Creo que es importante la seguridad y manejar con precaución siempre. Ok, es que miren, jóvenes, a veces uno, igual por ejemplo, otra cosa que deben de cuidar mucho ustedes es lo que comen. O sea, ¿para qué se están esforzando tanto aguantando a mí dándoles clase y que van a fallecer jóvenes? Entonces no podemos, nosotros debemos de pensar de que debemos de comer sano, debemos de comer a nuestras horas. Todos esos cuidados son cuidados que nos van a dar un nivel de vida cuando estén ustedes más grandes mejor. Pero si ustedes se alimentan mal, y entonces ustedes van a tener problema del corazón, van a tener problema de riñones, van a tener problema de hígado. Y eso está pasando ahora con las nuevas generaciones. Resulta que a los 30 ya comienzan a tener problemas de salud, ¿verdad? Eso no es sano y no es bueno para ustedes. Bueno, a ver, léame a Estefanía, por favor. Cetonas. La cetona que mayor aplicación industrial tiene es la acetona propanona, la cual se utiliza como disolvente para lacas y resinas, aunque su mayor consumo es en la producción de plexiglas, empleándose también en las elaboraciones de resinas epoxi y poliuretanos. Otras cetonas industriales son la metilcetona, MEC, siglas en el inglés, y la ciclohexanona, que además de utilizarse como disolvente, se utiliza en gran medida para la obtención de la caprolactama, que es un monómero en la fabricación del nylon 6, y también por oxidación del ácido adípico, que se emplea para fabricar el nylon 66. Que son todos polímeros, digamos, los nylon se utiliza mucho en lo que son, por ejemplo, las medias de las chicas, ¿verdad? Eso vino a sustituir la seda, que era muy cara. Bueno, a ver, léame por favor, Diego Alejandro, por favor. Muchos aldehidos y cetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutas, por lo cual se emplean en las perfumerías para la elaboración de aromas, como es el caso de benzaldehído, olor de almendras amargas, el aldehído anísico, esencia de anís, la vainilla, el piperonal, esencia de sasafrás, el aldehído cinámico, esencia de canela. De origen animal existe la muscona y la civetona, que son utilizados como fijadores porque evitan la evaporación de los aromas, además de potenciarlos, por lo cual se utilizan en la industria de la perfumería. Entonces fíjense, chicos, que en la industria de perfumería, cuando ustedes compran un perfume, primero saben de que tiene un alto costo los perfumes que son buenos, ¿verdad? Y luego un perfume está elaborado a través de varios compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces, primero ustedes saben de que los perfumes tienen diferentes aromas y normalmente se están diferenciando en aromas florales, en aromas
aromas cítricos, en aromas de madera. Y luego, pues estos aromas son aromas complejos, o sea, no están formados solamente de un perfume, ¿no? Que están formados de varios tipos de perfume. Además sabemos de que estos perfúmenes son, o estos olores son sustancias muy volátiles. Entonces normalmente el perfume también tiene un fijador, que va a ser un aceite que disuelve a las sustancias que dan olor y que hace que permanezca por mayor tiempo. Porque más que todo eso lo tienen, o sea, lo miran más las mujeres, ¿verdad? Con lo de los perfumes. Pero es una cosa importante, ¿verdad? Porque, a ver, de las chicas, el perfume tiene un olor igual conforme va pasando el tiempo o va cambiando el olor. A ver qué dicen las chicas. Yo creo que depende también de la manera en que lo guarden, porque ellos también dicen que tienen que evitar lugares muy calientes, que estén expuestos al sol. No me refería a eso, Ana Estefanía. Me refiero cuando usted se echa el perfume en la piel. Pues obviamente va desapareciendo conforme a las horas. No huele igual cuando uno se echa. Ok. Bueno, a ver, ¿alguna otra de las chicas o de los hombres quienes pueden opinar respecto a esto? ¿Qué opina? Porque también uno hombre usa sus perfumes, ¿sí o no? A ver, ¿qué otra opinión? Es cierto lo que dice Ana Estefanía, conforme va pasando el tiempo, pues el aroma va bajando, ¿verdad? Pero a ver, alguien que ¿no han sentido ustedes que el aroma varía un poco? Y eso depende de lo que es la composición de su piel, porque cada uno de nosotros tenemos diferente tipo de piel, ¿o no? Sí, eso le iba a decir, que varios dicen que huele distinto dependiendo del pH de cada quien. Ok, ustedes tienen una piel ácida, una piel básica, una piel aceitosa. Entonces, dependiendo de eso, el aroma se desarrolla diferente. Y conforme ustedes va pasando el tiempo, el aroma no solamente cambia la intensidad, sino que cambia el olor, ¿verdad? Entonces, por eso lo importante en realidad es ver qué olor le va quedando a uno con el tiempo en la piel. Entonces, por eso cuando ustedes escogen un perfume, deben echárselo en la piel y esperar un rato para ver cómo, porque a veces resulta de que el olor que les queda al final es feo para ustedes, ¿verdad? Y entonces, porque fíjense que los aromas están formados por aromas hasta aromas desagradables. ¿Para qué? Para que realcen el aroma que les interesa a los perfumistas, ¿verdad? O sea que entonces va a depender, y por eso siempre cuando ustedes van a utilizar un perfume, normalmente tienen que esperar que se lo echen a uno e ir oliendo a ver cómo se va desarrollando. Y van a sentir la próxima vez que hagan eso con el perfume que tienen en su casa, pueden ustedes ir viendo que el olor va cambiando, porque el perfume va a reaccionar con su piel. Y la piel de ustedes es una piel característica de cada persona, ¿verdad? No sé si hay algún comentario. Bueno, vamos a seguir ya casi para terminar, jóvenes. A ver, léame por favor Josué Alejandro. Además, forman parte fundamental de los carbohidratos en forma de aldehídos o acetonas. O cetonas. Entonces, miren, lo de los perfumes, agregando otra cosa, es una industria que normalmente extrae los aromas de plantas. La mayoría de materias primas para obtener aromas son las plantas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos un gran potencial, ¿verdad? Para poder obtener un sinnúmero de aromas. Entonces, acá tenemos, miren los carbohidratos, pues acá tenemos los carbohidratos normalmente van a ser polihidroxi, se dan cuenta porque tienen varios OHs, y van a ser cetonas o pueden ser aldehídos. Si es cetona, se llama ceto. En este caso se llama cetopentosa porque tiene 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5.
¿Ok? En la fructosa, que es muy común en las frutas y vegetales, se dan cuenta que tiene una cetona, por lo cual es ceto, y como tiene 6 átomos se llama cetohexosa. Y los carbohidratos pues son bien importantes, ¿va, jóvenes? Tenemos el gliceraldehído, miren. El gliceraldehído es lo que da origen a todos los carbohidratos que están presentes en forma natural. Entonces miren acá, se dan cuenta que tiene un aldehído y como tiene un aldehído, entonces, y tiene 3 carbonos, se llama aldotriosa. La eritrosa, tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Como tiene un aldehído, se llama aldotetrosa. Y la arabinosa, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 carbonos, se llama aldopentosa. Entonces, cuando tiene cetona, se llama ceto. Cuando tiene aldehído, se llama aldo. Entonces, para terminar, vamos a leer acá. A ver, léame por favor, Karen. Podemos resumir que los grupos cetónicos forman parte de muchos grupos funcionales y en particular los aldehídos y cetonas son compuestos orgánicos de un valor incalculable en nuestra vida diaria, presentes en la naturaleza e industria. Bueno, entonces con eso terminamos, chicos. Entonces nos vemos a las 10:05, ¿se acuerdan? La comprobación semana 14. Y nos vemos el día jueves. Pues no nos vemos, pues, pero les voy a grabar la clase asincrónica, ¿verdad, jóvenes? Y se la subo al grupo de Facebook. Entonces que tengan un feliz descanso del jueves 20 y nos vemos la otra semana. Se cuidan. Un abrazo, chicos, a todos. Que estén bien. Feliz día. Nos vemos, chicos, se cuidan. Ahí se acuerdan de lo que miremos en la presentación que les voy a mandar. Va a entrar en el examen corto de la semana entrante. ¿Ok? Bueno, nos vemos, chicos. Sí, ¿no dije eso, pues? Bueno, nos vemos, pues, chicos. Feliz día. Buen día.